Gracias, hermana Betty. Ok, bueno, el día de hoy tenemos, por decirlo así, como tema libre, ¿verdad? Porque ya regresando el pastor, supongo vamos a retomar la enseñanza del libro de Apocalipsis, ¿verdad? La semana pasada vimos un poquito acerca del libro de Santiago, ¿verdad? De que los ancianos pueden ungir con aceite a aquellos que están enfermos como apoyo o como símbolo de la oración. El día de hoy quiero tocar un tema un poquito distinto, es el tema del discernimiento. El discernimiento es un tema importante en la Biblia y entonces creo que vale la pena examinarlo un poquito. También es un tema que es muy importante para la madurez cristiana y como se supone que todos vamos en proceso, estamos creciendo, estamos madurando, pues es importante entender esto. Vamos a considerar, bueno, si el tiempo permite, ¿verdad? Vamos a considerar 6 textos y entonces vamos a comenzar con Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 y claro, vamos a intentar tocarlos de manera enfocada, ¿verdad? Porque de otro modo ya me conocen, ¿verdad? Con 6 textos, pues vamos a estar aquí hasta el desayuno mañana. Bueno, así ya no viajamos, no vamos y volvemos, ¿verdad? Aquí estamos a las 7:30 cuando llegan con, pues, también, ¿verdad? Nos van a exigir que trabajemos. Bueno, Hebreos 5, versículo 14. El contexto es que el autor de Hebreos está reprendiendo a sus lectores por su falta de madurez. No son capaces de valorar, de recibir bien la enseñanza más avanzada que le gustaría darles, porque necesitan que alguien les recuerde los inicios, que va a ser en el capítulo 6, ¿verdad? Les va a recordar brevemente los elementos fundamentales de la doctrina cristiana. Y entonces hace este contraste entre la leche y el alimento sólido. Se toma obviamente del ejemplo de los bebés humanos, ¿verdad? Que a comenzar, pues comen pura leche. Y es solamente con el lapso de unos meses y poco a poco que se les puede alimentar con alimento sólido. Bueno, con esa comparación en mente, escuchen lo que dice Hebreos 5:14. Mas el alimento sólido es para los que son maduros. ¿Qué quiere decir ser maduros? ¿Qué es la característica de los que son maduros? Para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento o en poder observar la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, este texto nos indica que el discernimiento es parte esencial de la madurez. Por la comparación con los niños, con los bebés humanos, ¿verdad? Nos dice que en parte cultivar la madurez es cuestión de tiempo. O sea, no esperamos de una persona recién convertida que ya esté completamente madura. Hay un proceso, hay un desarrollo, hay progreso paulatino, ¿verdad? Y entonces no debemos de reprender inmediatamente, ¿verdad? A alguien que apenas está comenzando a aprender o a alguien que apenas se convirtió, ¿verdad? Hay que dar tiempo. Y bueno, el autor de Hebreos mismo lo reconoce, porque dice en el versículo 12, debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. O sea, ellos habían estado en la fe cristiana por tiempo suficiente que ya debían de haber dominado adecuadamente estos fundamentos, de manera que les hubiera sido posible comunicarlos a otros. Y entonces no los reprende por no saber, les reprende por no saber cuando ya había pasado tiempo suficiente y habían existido oportunidades suficientes para que desarrollara esa capacidad. Bueno, el ejemplo de los niños nuevamente nos ayuda.
No reprendemos a un niño de 1 mes por no caminar. Ni siquiera lo llevamos al doctor para decir, ay, doctor, ¿qué le pasa con este muchacho que no camina? Nos esperamos, ¿verdad? Permitimos el desarrollo natural. Alimentamos, cuidamos, anticipamos ese día en que va a caminar, pero no nos frustramos si no camina a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses, etcétera, ¿verdad? Ahora, si han pasado 3 años y no camina, ahora sí ya estamos bien preocupados, ¿verdad? Algo anda mal con ese niño. Y bueno, supongo que ya desde hace tiempo lo hemos estado llevando al doctor para averiguar qué es lo que se puede hacer. Bueno, igual nosotros, ¿verdad? No vamos a reprender a principiantes por no ser maduros. Pero si yo llevo 10 años en la fe, 20 años, 40 años, ¿a poco se me puede considerar principiante? Bueno, si sigo siendo principiante a esa altura, algo anda mal. Yo no me he esforzado debidamente o quizás he estado en condiciones donde no había alimentación sana, ¿verdad? Y eso a veces sucede, ¿verdad? Una persona es convertida, pero las congregaciones que conocen no tienen buena enseñanza y entonces espiritualmente son como desnutridas, ¿verdad? Pero bueno, pongamos el caso un poquito diferente, ¿verdad? Si yo en mi caso, nacido en hogar misionero, con padres que conocían la Biblia, que nos leían la Biblia todos los días, que orábamos como familia, etcétera. Si yo no conozco, si yo no he madurado, pues el defecto está de mi parte, ¿verdad? No en mi ambiente. Bueno, por un lado, entonces, cada uno de nosotros se puede preguntar, ¿he madurado como debe de ser, de acuerdo al tiempo que llevo en la vida cristiana? Ahora, no se espera de los que nacieron en hogares no cristianos, ¿verdad? Y fueron convertidos posteriormente. Obviamente, comienzan en desventaja en comparación con quienes nacieron en el hogar de un cristiano o de un pastor, ¿verdad? Claro, eso suple una ventaja. Y entonces hay que calcularlo no en términos de mi edad en lo absoluto, ¿verdad? Pero de mi edad en la fe. ¿Cuánto tiempo llevo siendo discipulado? Si en todo ese tiempo sigo sin crecimiento, algo está mal, o en mi ambiente o en mi persona. Bueno, para estas personas, el autor de Hebreos dice que el defecto estaba en su persona, en la parte de ellos, ¿verdad? Y si es así, pues tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Y tenemos que pedir que Dios nos dé el crecimiento, la madurez. Pero, según el autor de Hebreos, no es solamente cuestión de pedir, es también cuestión de esforzarnos. Noten lo que dice: los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir hacer ejercicio, pero con los sentidos. Bueno, no es lo mismo que alzar pesas o correr o nadar o algo así, pero podríamos compararlo a esto. No sé, a lo mejor le ha tocado a ustedes, ¿verdad? Yo tuve un compañero de seminario que era de una familia italiana y en dado momento para este varón, su abuelita lo había llevado a la cocina y le había hecho probar todas las especias que ella tenía, enseñándole al mismo tiempo qué combina con qué y cuándo se necesita este, aquello, lo otro, ¿verdad? Entrenó su paladar para que él pudiera probar un espagueti o lo que sea y decir, "Mm, pues le hace falta tantito orégano o lo que sea". Pastor. No, 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 es un relato veraz, hermana Socorro. Lo cuenta tan divertido, pues. Muy bien. Y bueno, supongo que otros lo han hecho, ¿verdad? ¿Qué clase de chile se debe de usar para el mole o para esto, para aquello, para lo otro, ¿no? ¿Verdad? Hay que aprender esas cosas y los que cocinan mucho, pues aprenden a distinguir. Esto sabe bien, esto le falta algo todavía, ¿sí? Le falta sal, le falta azúcar, le falta aceite, le falta chile, le falta quién sabe qué, ¿no? Bueno, hay personas que se entrenan para eso,
Por ejemplo, con el vino, ¿verdad? Ustedes han visto que derraman tantito vino y le dan vuelta y están oliendo y luego lo prueban y dicen, mira, pues esto tiene un poquito de sabor a tierra y un poquito de sabor a cereza y un poquito de humo y un poquito de esto, un poquito del otro. ¿Cómo lo? Pues han entrenado su paladar. O perfumistas, ¿verdad? Que se echan tantito perfume y pueden decir, ah, mira, esto tiene estos ingredientes. Yo no puedo hacer eso. Quizás identifico el ingrediente principal, ¿verdad? Esto huele a rosas, por ejemplo, pero yo no identifico todos los ingredientes, pero no soy perfumista profesional tampoco, ¿verdad? Por motivos obvios. Bueno, podemos entrenar la vista. O ustedes han visto, ¿verdad? Quizás llevan algo a una tienda de pintura y dicen, mira, quiero pintura exactamente de este color. Y ya combinan y mezclan y de Órale. repente sale ese mismo color. Esa persona se ha entrenado a observar los colores, ¿verdad? Bueno, si podemos entrenar los ojos, el olfato, el paladar, también se puede entrenar el discernimiento. ¿Cómo? Con esfuerzo, con ejercicio. Y entonces la costumbre aquí o el hábito que debemos de cultivar es con todo lo que se nos presenta, nos preguntamos, ¿esto es de acuerdo a la palabra de Dios o en desacuerdo con la palabra de Dios? ¿Esto promueve una cosmovisión bíblica o promueve una cosmovisión antibíblica? ¿Esto honra al Señor o deshonra al Señor? Y claro, con el uso vamos a ir mejorando. Quizás al principio nos cuesta trabajo, ¿verdad? Porque no tenemos suficiente conocimiento bíblico. O quizás porque no vemos cómo las cosas se enlazan o porque no entendemos. Bueno, podríamos poner el ejemplo de una película, ¿verdad? En las películas hay muchos símbolos, ¿verdad? Y entonces a veces no se dice algo, pero el simbolismo de la película puede encajar con una cosmovisión bíblica o puede que no. Ahora, no estoy diciendo que no podemos ser expuestos a cosas que no son bíblicas. Al contrario, el autor de Hebreos anticipa que se nos pondrá delante lo bueno y lo malo. Pero tenemos que aprender a distinguir, a discernir. Y claro, tenemos que ejercer discernimiento también con nosotros mismos. Identificamos lo malo y lo rechazamos o nos dejamos llevar por lo malo. Si la realidad es que nos dejamos llevar por lo malo, entonces, por supuesto, hay que evitarlo. Bueno, en todo, ¿verdad? Podría ser películas Disney, podría ser libros para niños, podría ser en el noticiero, podría ser libros, literatura, lo que gusten, ¿verdad? Siempre que se comunica algo, existe la oportunidad para el discernimiento. De hecho, cada vez que vienen al estudio, cada vez que están en la iglesia, existe la oportunidad para el discernimiento, porque aunque el pastor Valentín y yo nos esforzamos para darles solamente alimento bueno, sano, pero nosotros también nos podemos equivocar, nosotros también podemos estar confundidos, ¿verdad? Quizás me hacen una pregunta y no entiendo bien la pregunta y entonces respondo de una manera que no parece tener nada que ver. Con todo eso, ustedes pueden ejercer su discernimiento. Prenden la radio, están escuchando algo por internet, ¿verdad? Y alguien dice, la Biblia dice, o Dios quiere, oportunidad para el discernimiento, ¿verdad? Para escudriñar y ver si eso es correcto. Y mientras nos ejercitamos, pues, ¿qué pasa? Pues cuando hago ejercicio, me vuelvo más fuerte. Cuando intento discernir, puedo discriminar mejor. Es un proceso lento, pero uno avanza. Y eso es útil, hermanos, porque a veces lo bueno y lo malo son bien obvios, pero Satanás se disfraza como ángel de luz. O a veces tenemos que discernir entre lo que es bueno en general y lo que es bueno para mí en esta circunstancia, en estas
situación. O tenemos que discernir entre algo que es bueno, pero está compitiendo contra lo mejor. Y entonces tengo que aprender a rechazar lo que no es igualmente bueno, porque hay que dar prioridad a lo que es mejor, a lo que conviene más. Hermana Arlene, ¿iba a decir algo? Nuevamente, por ejemplo, sabes, la palabra de Dios dice que no mentirás. Ujú, Pero, por ejemplo, en la Biblia se nos relata que hay quien miente para preservar la vida. ujú. A eso se refiere con que qué es lo bueno o qué es lo mejor, discernir. Eso parte. Bueno, no sería la referencia específica de eso. Yo más bien estaba pensando de que, bueno, es bueno pasar tiempo con la familia, por ejemplo, ¿verdad? Pero si pasar tiempo con la familia nos saca de la iglesia, pues ya estamos cometiendo un poquito de un error, ¿verdad? Y entonces hay que discernir entre lo que es bueno y lo que es bueno hoy, en este momento, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? Quizás alguien dice, bueno, estoy en la iglesia constantemente, sí, pero nunca estás con tu familia, también puede ser un problema, ¿verdad? Entonces hay que discernir, hay que encontrar el equilibrio, ¿verdad? Con eso de la mentira. O sea, en general, Dios es Dios de verdad. Y como pueblo de verdad, nunca queremos decir, bueno, miento y ya. Así me salvo de problemas, así, etcétera, ¿verdad? Pero es un poquito más difícil si alguien me pregunta algo y si yo le respondo con la verdad, eso va a causar daño no solamente a mí, sino a una tercera persona. Bueno, el ejemplo clásico de esto, ¿verdad? Es en la Segunda Guerra Mundial, en Holanda, los nazis alemanes han invadido, ¿verdad? Y algunos holandeses, incluyendo cristianos reformados, están escondiendo a judíos de la búsqueda de los nazis. Bueno, viene el oficial nazi a la puerta con sus 4 o 6, lo que fueran soldados, ¿verdad? Tocando y dice, ¿cuántos judíos están escondiendo aquí adentro? ¿Qué le digo? Le digo que tenemos 6. Si le digo que tenemos 6, esos judíos van a ser arrestados, probablemente matados, ¿verdad? Algunos sobrevivieron la guerra, pero muchos murieron. ¿A poco es correcto en esas circunstancias decirle, sí, estoy escondiendo 6? No, ¿verdad? Ahí sí, aunque es difícil, ¿verdad? Aunque uno nunca quiere decir que la mentira es correcta, pero esa persona no tiene derecho a la verdad. Y aún el texto del noveno mandamiento dice que no debemos de alzar falso testimonio contra nuestro prójimo. En este caso no sería contra nuestro prójimo, sino sería a favor de nuestro prójimo. Bueno, Dios quiera, ¿verdad? Que nunca nos encontremos en tal circunstancia. Dios quiera que nunca pongamos esa circunstancia extrema como pretexto para las mentiras cotidianas que son nuestra tentación más frecuente. Y Dios quiera que si estamos en tal circunstancia podamos discernir cuál es la voluntad de Dios para mí en este momento, ¿verdad? Porque ese sí es el punto difícil de decir. Siempre tenemos que decir la verdad a todo costo. Cuesta trabajo decir eso, pero cuesta trabajo decir lo contrario también, ¿verdad? Entonces, discernimiento entra, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, si nos evaluamos, que también es una forma de discernimiento, ¿verdad? Y decimos, me hace falta esto, no soy muy diestro para esto, no soy muy bueno para esto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ejercitar y ese ejercicio implica por lo menos 2 actividades. Implica la actividad de exponernos a la palabra de Dios, porque ese es el criterio del discernimiento, ¿verdad? ¿Cómo voy a medir algo si no tengo una regla? ¿Cómo voy a pesar sin una balanza, verdad? Y entonces necesito familiarizarme más con la palabra de Dios. Ese es primer paso. Segundo paso es comparar la enseñanza, las perspectivas, los pensamientos con la palabra de Dios para distinguir a su luz quién tiene razón y quién se equivocó, quién está mintiendo y quién dice la verdad. ¿Se acuerdan
de los bereos, ¿verdad? De los judíos de Berea, que escudriñaban las escrituras para averiguar si lo que Pablo estaba diciendo concordaba o no. Son alabados por eso, hermanos. Bueno, esa es la segunda parte, ¿verdad? Primero, familiarizarnos con la escritura. Segundo, comparar lo que estamos escuchando con la escritura. Bueno, hasta aquí, preguntas, comentarios, algo que quieran agregar. Y se me ocurrió, Perdón, hermana, la hermana Socorro iba a decir algo. se me vino al versículo que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces tengo que empezar a colgar. Pero fíjese, pastor, que yo me fijo en una cosa. Ahorita leer la Biblia, escudriñar la Biblia, o cuando tú estás leyendo la Biblia, cuando uno está leyendo la Biblia, hay un foquito prendido que te dice, no, 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 no importa que sea el pastor o sea quien sea, a uno se le prende el foco y dice, no, 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 el pastor se equivocó. Pero tristemente, algo que yo comentaba con Janet, si tú dices, te dicen, no, este es rebelde, no, es que si está, para eso es la Biblia, le digo, para eso es la Biblia, para que te dé el discernimiento, que está bien, que está mal, no importa que sea el Papa, lo que está mal. Le digo, y dice la Biblia que el conocimiento, por falta de conocimiento del pueblo serio, nosotros nos perdemos porque no agarramos discernimiento y cualquier bien porque no leemos la Biblia. Ahí está el punto de todo, en la palabra. Muy bien, hermana Socorro. Sí, comentarios muy acertados, ¿verdad? Por un lado, pensar en ese versículo que todo me es lícito, pero no todo conviene, para discernir, ¿verdad? Para distinguir qué me conviene y qué no me conviene en esta circunstancia, requiere discernimiento y como dice también, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios y en base a la palabra de Dios poder diferir, poder no estar de acuerdo con la persona que sea, pues claro que sí, es lo razonable y no estamos en rebeldía si en base a la palabra de Dios no aceptamos lo que alguien más nos diga, ¿verdad? Porque Dios siempre es la autoridad suprema. Muy Principal. bien, muchas Amén. gracias. Hermana Arlene, ¿ibas a decir algo? Ya se te fue. Ok, bueno. Oh, sí, hermana Silvia. Sí. Por ejemplo, está leyendo el segundo de Samuel, Samuel, un poquito complicado este pasaje porque dice que en los días, es segunda de Samuel 21, ¿verdad? Que en los días de David hubo hambre por 3 años Ujú. y que era por causa de los de Gabaón. Y le dicen que pues ellos, que le digan qué hacer y ellos lo harían para que... Entonces uno dice, ¿cómo eso era correcto que le entregan hombres para que los ahorquen? Uno podría decir, eso fue aceptable. Entonces uno dice, ¿cómo? Es algo que uno, ¿cuál es el discernimiento o cuál fue ahí el punto para decir? Porque no se aceptó algo, pero no sé, hermano, ¿cómo lo explicaría usted? Sí. Bueno, la hermana Silvia hace alusión a una parte un poquito difícil del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que en los días de David hubo hambre y cuando David preguntó al Señor que por qué, era porque el rey Saúl había maltratado, ¿verdad? A los descendientes de Gabaón. Ustedes se acuerdan que los gabaonitas habían hecho alianza sobre pretextos falsos, ¿verdad? Pero habían hecho alianza con Israel y entonces Israel tenía la responsabilidad de defenderlos. El rey Saúl abandonó esa responsabilidad y al contrario los maltrató, mató a algunos de ellos y entonces para corregir esa injusticia, ¿verdad? Dios trae aflicción y para que el castigo de Dios se quite, lo necesario era ahorcar 7 descendientes del rey Saúl. Bueno, Ay, y eso a nosotros se nos hace bastante extraño, ¿verdad? Y supongo con ese motivo lo mencionó la hermana Silvia, ¿verdad? Porque no parece ser algo que nosotros pensamos que pudiera funcionar. Aquí, hermana, hay dos cosas importantes para entender, ¿verdad? Uno es que nuestro individualismo quizás ha pasado a un extremo donde lo que para gente en otros tiempos hubiera sido automático, ¿verdad? No les hubiera incomodado. Ahora nosotros lo vemos y dicen, pero ¿cómo? 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 Parte de eso es simplemente por nuestra cultura, ¿verdad? Donde queremos que cada individuo
sea juzgado por su propia cuenta, ¿verdad? Y que no involucre a nadie más. Pero la Biblia adopta un modelo mucho más relacionado, mucho más pactual, se podría decir, ¿verdad? Y entonces el rey Saúl, lo que él hace como cabeza, como rey de la nación, es como si lo hubiera hecho toda la nación. El rey peca y todos sufren. Entonces viene el hambre. Ahora, obviamente el pueblo en su totalidad no habían cometido este pecado y Saúl ya ha muerto. Entonces, para reponer ese desequilibrio de justicia, se requiere venganza. Saúl no está accesible y entonces esa venganza cae sobre sus herederos, su descendencia. Ahora, Dios no lo maneja así con referencia a, digamos, castigos espirituales, ¿verdad? Con referencia al mundo espiritual, como dice Ezequiel, ¿verdad? Cada uno morirá por su propio pecado. Pastor Rubén, Hermana Socorro. gracias a Dios, porque aquí en mi casa hubiera exterminio total. Digo, gracias a Dios que Dios ya no va, porque aquí en mi casa hubiera exterminio total. Ninguno quedaríamos. Gracias a Dios, porque Él ya no hace eso. Así es, hermana Socorro. Sí, no, creo que todos podríamos estar de acuerdo, ¿verdad? Si Dios tratara con nosotros en familia, como trató con Israel en este momento, a lo mejor ninguno de nosotros estaría aquí vivo en este momento, ¿verdad? Ujú. Sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, correcto, hermana. O sea, hay un principio, ¿verdad? Y bueno, hay ese principio de que Dios sí puede visitar la maldad generación tras generación. Claro, se entiende que las generaciones postreras siguen con esa misma actitud de aborrecimiento hacia el Señor, ¿verdad? Ahora, por medio del profeta Ezequiel, Dios dice que cada uno morirá por su propio pecado. Y entonces, para reconciliar, digamos, para ver la armonía entre estos dos principios, creo que vale la pena distinguir entre lo que podríamos llamar el esfera espiritual y lo que podríamos llamar el gobierno público. Hay cosas que Dios trata en este mundo, delante de la vista de todos, para cumplir, digamos, con su posición como gobernador moral del universo. Hay cosas que Dios hace que tienen referencia a nosotros como individuos, ¿verdad? Yo como individuo, pues sí soy condenado por el pecado de otro, en un sentido, ¿verdad? Soy condenado por el pecado de Adán. Claro, yo he agregado mis propios pecados al pecado de Adán, pero mientras Adán es mi representante, el castigo de Adán, la corrupción de Adán son mi herencia. Ahora, una vez que paso de tener a Adán como representante a tener a Cristo como representante, pues ya la santidad de Cristo, la justicia de Cristo son mi herencia, ¿verdad? Entonces ahí sí hay un cambio. Pero se nota, ¿verdad? Que Dios está trabajando con nosotros por medio de un representante. Bueno, aquí en Israel, en esta circunstancia con los Gabaonitas, Dios estaba tratando con Israel por medio de esta conexión representativa con su rey, en el nivel de que lo que hace el rey es culpa de todo el pueblo y en el sentido de lo que hace el líder de la familia, toda la familia es responsable. Ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando se trata de mi estado de justicia delante de Dios, Dios, el único representante a quien Dios mira es el Señor Jesucristo o Adán. No toma en cuenta a mi papá, no toma en cuenta a mi esposa, toma en cuenta si estoy en Adán o si estoy en Cristo, punto. Y si estoy en Cristo, no hay motivo de preocupación, ¿verdad? Porque ya no hay ninguna condenación. Pero claro, en este mundo, bueno, pongamos un ejemplo medio absurdo, ¿verdad? Pongamos el ejemplo que mi esposa sale alocada, ¿verdad? Se va al bar, se emborracha y regreso a casa, ¿verdad? Mata a una persona. Y sin querer, ¿verdad? Pero lo mata, ¿verdad? Con su carro. Eso
¿Me va a impactar? ¿Eso va a Sí. tener cualquier influencia sobre mi vida? Pues claro que sí, ¿verdad? Acaba de destruir la economía familiar, ¿verdad? Si no hay más, acaba de destruir la economía familiar. Si es encarcelada, pues eso es otro relajo. Ahora, ¿quién me va a preparar mis guisados, verdad? Hay un gran problema. El hecho de que tenemos una conexión familiar quiere decir que ella me puede perjudicar. Bueno, ampliando ese principio al nivel legal, ¿verdad? Es lo que encontramos en ese pasaje del Antiguo Testamento. Bueno, la hermana Silvia no estaba contenta con la teoría del discernimiento, ¿verdad? Quería verlo aplicado. Para Dios, por decirlo así, directamente de algo incorrecto. Claro. O decir que está de acuerdo con algo que para nosotros es incorrecto. Es complicado. Sí. Y hay momentos donde tenemos que decir, mira, nosotros no podemos hacer esto, pero es porque no somos Dios, porque no tenemos el conocimiento, la justicia perfecta, ¿verdad? A veces nosotros nos tenemos que limitar porque solamente Dios puede tomar venganza de esa manera, ¿verdad? Bueno, Algo aprobado. y claro, fue el mandamiento explícito de Dios al rey David, ¿verdad? Que ahorcaran 7 de la familia de Saúl. Pero ¿qué tal cuando Pablo dice lo que no quiero hacer? Algo, Ujú. algo de tal discernimiento. Bueno, el discernimiento, mira, la hermana Arlene pregunta que dónde está el discernimiento de Pablo cuando dice lo que no quiero hacer, eso hago. Bueno, el discernimiento entra en dos maneras, por lo menos ahí, hermana Arlene. En primer lugar, porque discierne entre lo que quiere y lo que debe. Es capaz de distinguir y decir, no hubiera hecho esto. Lo hice, pero no lo hubiera hecho. Pero también entra el discernimiento en que Pablo puede distinguir, porque más adelante dice, mas ya no yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, ya no se identifica con su pecado, sino que ve a su pecado como un enemigo interno. En el sentido que es interno, sigue siendo Pablo, pero en el sentido que es enemigo, ya se distingue de ese pecado, ¿verdad? Ya no se identifica por ese pecado. Y entonces el discernimiento entra en distinguir quién soy en Cristo contra cuáles restos de la antigua naturaleza todavía están conmigo. Y es bien importante hacer esa distinción para no desanimarnos y para no dejarnos sobrellevar por el pecado. Esta madurez de la que se habla se puede ver en el conocimiento o en la forma en que vives. Bueno, el discernimiento de que hablamos se ve en las dos formas, ¿verdad? Si no tenemos cierta claridad mental, intelectual en cuanto a estos puntos, pues va a ser difícil. O sea, si yo no puedo distinguir entre los que convierten a la gracia de Dios en lascivia y los que predican la gracia libre de Dios, hay una falta de entendimiento, ¿verdad? Pero esa falta de entendimiento apoya o conduce a una falta también en la práctica. H. Pastor Rubén, Sí, hermana. yo creo, bueno, yo entiendo cuando Pablo dice que él hace lo que él no quiere, está tratando de explicarnos o animarnos a que, o sea, nosotros tenemos la vieja naturaleza, pero aún así, la nueva naturaleza, el Espíritu Santo nos guía a hacer el bien, pero si pecáramos, tenemos abogado. O sea, él está tratando de decirnos, pues yo no quiero hacer eso, no es que lo está haciendo, o no es que yo quiero, sino que, pero si en caso cayeras, porque quiero hacer el bien, pero muchas veces me equivoco, ¿verdad? Entonces creo que Pablo lo que nos está diciendo, pues quiero hacer el bien, pero el mal está en mí, la vieja naturaleza, pero es una forma de animarnos, no que él está practicando algo mal, sino que es una forma de animarnos para que aún teniendo la vieja naturaleza, nosotros prosigamos. Ahí está la vieja naturaleza, pero yo tengo que seguir adelante porque el Espíritu de Dios ahí está, sobre mí, dentro de mí. Claro que sí, hermana Socorro. Obviamente, ¿verdad? Ese lenguaje de que tenemos abogado en dado caso que alguien llega a pecar viene de Primera de Juan y no de Romanos capítulo 7, pero obviamente también, ¿verdad? Lo que Pablo y lo que Juan dicen,
pues no es una contradicción, ¿verdad? Y entonces en Romanos capítulo 7, Pablo habla del aspecto dual, doble de la vida cristiana, ¿verdad? Por un lado, nos deleitamos en la ley de Dios según el hombre interior. Según nuestra nueva identidad en Cristo, ¿quiénes somos? Pues somos personas que aman a la ley de Dios, que quieren obedecer, que rinden una obediencia gozosa. Pero la experiencia cristiana, como también la enseñanza de Pablo en Romanos, en Gálatas, en otras partes, es que aunque sea nuestro anhelo, no lo hacemos a la perfección. Cuando hago algo bueno, no lo hago perfectamente. Y Como muchas diría un veces, mexicano, del dicho al hecho hay mucho trecho. así es, hermana. Y muchas veces omito lo bueno y también a veces hago lo malo, no como costumbre, ¿verdad? No como lo que quiero hacer, no como mi práctica constante, pero sí caigo en esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Es una cosa que el pecado me alcance y me gane. Es otra cosa que yo le alcance al pecado y yo le gane, ¿verdad? Y entonces tenemos que ver dónde, en qué orientación, en qué sentido vamos, pero tenemos que entender que en este mundo, ¿verdad? Siempre existe ese carácter mezclado del cristiano. Somos renovados en Cristo, pero los restos de la vieja naturaleza siguen demasiado presentes con nosotros y por eso tenemos que seguir dándoles muerte, ¿verdad? Bueno, no era la intención de la clase tocar Romanos capítulo 7 y lo demás, pero es bueno, ¿verdad? Porque quiere decir que estamos pensando del discernimiento, que nos estamos esforzando en el discernimiento. Usando un poquito de discernimiento y viendo la hora, creo que puedo decir que no vamos a llegar a tocar todos los 6 textos que tenía programado para esta tarde, ¿mané? Apenas vamos con el primer texto, ¿verdad? Pero bueno, para redondear esta consideración un poquito, vamos a pasar ahora a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 y los versículos 9 y 10. Este pasaje hermoso contiene una oración de Pablo a favor de los filipenses. Y esta oración es prueba del amor entrañable de Jesucristo que Pablo tiene para esta congregación, para estos hermanos. Entonces, esto es lo que dice, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Bueno, aquí hay varios puntos que son bastante llamativos, ¿verdad? Hay muchos que piensan tener el don del discernimiento, ¿verdad? Hay muchos que piensan que sobresalen en el discernimiento, pero por lo menos algunos de ellos en lo que realmente sobresalen es en ser criticones. O sea, Sí, ellos piensan en el discernimiento como la capacidad de poder analizar cualquier cosa y encontrar qué tiene de mal. Bueno, no es el acercamiento que adopta el apóstol Pablo. No se vuelve criticón y bueno, eso se nota, ¿verdad? En la manera en que dialoga con todos sus congregantes, incluyendo los que se han desviado de alguna forma u otra. Pero noten esto que dice que el amor abunde en conocimiento y en discernimiento. O sea, la palabra de Dios es el criterio del discernimiento, pero el amor es el motivo del discernimiento. Ahora, si ando discerniendo, si ando compartiendo mi discernimiento por amor de afligir, por amor de criticar, por amor de arruinar el gozo de otras personas, pues eso no es abundar en amor, ¿verdad? Eso es abundar en destrucción, es tener un espíritu diabólico, ¿verdad? Como Pablo dice que los que prohíben casarse y nos obligan a abstenernos de alimentos que el Señor ha dado, que están enseñando una doctrina de demonios. Bueno, entonces toda criatura de Dios es buena.
y hay que recibirla con gratitud, ¿verdad? Es santificada por la palabra de Dios y por la oración. Del Señor es el mundo y su plenitud. Entonces, si yo pienso que voy creciendo en el discernimiento, pero el efecto de ese discernimiento es decir, pues hermana Betty, usted está mal por este motivo. Y hermano Julio, tú estás mal por este otro motivo. Y así, 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 así. Eso no es crecimiento en discernimiento. Ahora, no es por decir que no podemos identificar nuestras propias fallas y también fallas de otra persona, pero todo debe de nacer en amor. Ahora, por el otro lado, hay muchos que dicen que el amor no va junto con el discernimiento, que si soy amoroso tengo que decir, yo te apruebo, yo te afirmo, yo creo que tú estás bien, todos somos perfectos exactamente como somos, ¿verdad? Y no tenemos por qué cambiar. Bueno, eso tampoco no es amor, parece ser amor, ¿verdad? Porque dice, te quiero, te valoro, tú eres perfecto, pero no es cierto, no es cierto, es mentira. Y entonces para Pablo, o sea, para nosotros muchas veces no vemos la forma de combinar el amor y el discernimiento, pero para Pablo el amor crecía en conocimiento y discernimiento. O sea que nosotros aquí tenemos que corregir un poquito nuestro concepto. No podemos dejarnos influenciar por lo que hemos visto, por malos ejemplos del discernimiento o por malos ejemplos del amor, sino que tenemos que corregir nuestro concepto con la palabra de Dios, con el buen ejemplo de Pablo y de otros, ¿verdad? El Señor Jesucristo por encima de todos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo sería? ¿Cómo sería si nuestro amor abundara en todo conocimiento y discernimiento? ¿Qué resultado habría en nuestras vidas? Pues Pablo lo dice. Ay, perdón, hermano. Bueno, una maravilla, eso sí, eso sí. Pero Pablo lo describe en estos términos, para que aprobéis lo mejor. Y aquí la idea de lo mejor es comparativo. O sea, no es simplemente que distingan entre lo bueno y lo malo, pero que disciernen lo que es mejor, que disciernen lo que es más excelente, se podría traducir, ¿verdad? Y entonces, conforme vamos creciendo con el amor abundando en conocimiento y discernimiento, perdemos el apetito por lo que no es de calidad. Ahora, claro, no vamos a decir, bueno, ya que he sido santificado, no aguanto manejar un Nissan, ¿verdad? Ahora sí ya necesito un Rolls Royce. No se trata de esa clase de discernimiento, ¿verdad? No se trata de, ay, pues todo lo excelente, ¿verdad? Anteriormente tomaba agua sencilla, ¿verdad? De botella, pero ahora necesito sí agua de lujo, ¿verdad? Que viene de quién sabe dónde. No, no. ¿Mande? Bueno, claro. Y no estoy diciendo que el discernimiento en esos otros sentidos, ¿verdad? Que poder decir, mira, esta comida es de baja calidad, no lo quiero, no, no quiero meterme con eso, quiero algo que sea bueno. No digo que está mal, no digo que está mal en todo preferir la calidad a lo que se desgasta fácilmente, ¿verdad? Pero esto no se trata de los gustos, esto no se trata de la alta cultura, esto no se trata de lo caro en vez de lo barato, esa clase de cosas, ¿verdad? Esto se trata de lo espiritual. Bueno, entonces, ¿qué clase de enseñanza, por ejemplo, prefiero? ¿Prefiero una enseñanza espectacular, pero superficial? ¿O prefiero una enseñanza sólida que va paso a paso abriendo la palabra del Señor para un mejor entendimiento? Prefiero una oración donde estoy brincando y emocionado, o prefiero una emoción donde se siente el temor de Dios. Prefiero un servicio con mucho escándalo, o prefiero un servicio donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, son ejemplos, ¿verdad? Y podríamos ampliarlo en muchos casos. ¿Cómo prefiero hablar con la gente? Prefiero hablar de una manera que me haga a mí lucir, que me vean a mí como entretenido y divertido, o prefiero hablar para edificación.
pues también ahí, ¿verdad? Estamos aprobando lo mejor, lo más excelente. Y con un ejemplo como ese, pueden ver que el amor, el conocimiento y el discernimiento sí pueden ir juntos. Porque si siento el amor de Cristo hacia la persona con la cual estoy platicando, no voy a buscar engrandecerme a mí mismo, no voy a buscar que ellos me vean bien, voy a buscar edificar. Bueno, eso requiere entonces conocimiento. ¿Cuáles son los temas que sirven para la edificación? ¿Qué se puede decir de ellos que edifican? Requiere discernimiento. ¿Qué necesita esta persona? Estamos dialogando, estamos hablando. ¿Yo cómo les puedo animar? ¿Cómo les puedo ayudar? Bueno, así el amor está abundando en conocimiento y discernimiento. Usa el conocimiento y el discernimiento para bien, no para mal. Bueno, como dice la hermana Arlen, ¿verdad? Estaría de maravilla que viviéramos de esta forma, ¿verdad? Y bueno, he dado unos ejemplos rápidos, pero lo podemos ampliar. Si se trata de la conducta en familia, si se trata de cómo nos comportamos en el trabajo, si se trata de la crianza de los hijos, lo que sea, podemos decir, bueno, mi amor debe abundar en conocimiento y discernimiento para en esto aprobar lo mejor. Bueno, una manera en que podemos aplicarlo, hermanos, es con referencia al tiempo libre que tengamos y nuestro entretenimiento. Ahora, yo no estoy en contra del tiempo libre, ¿verdad? Al contrario, en el cuarto mandamiento Dios ya nos ha dicho, ¿verdad? Que necesitamos descansar. Con el ritmo de día y de noche, ¿verdad? Dios ya nos enseñó que es necesario descansar. Y uno descansa de varias maneras, ¿verdad? Si el labor ha sido físico, pues uno descansa sentándose, acostándose, ¿verdad? Si el labor ha sido intelectual, uno descansa con algo que permite reposo mental. Bueno, entonces no estoy en contra del tiempo libre, del descanso, del entretenimiento, ¿verdad? A veces no podemos dormir, pero ya no podemos trabajar y hay que hacer algo para llenar ese espacio de tiempo, ¿verdad? Entre el trabajo y el sueño. Bueno, ¿qué hacemos con ese espacio de tiempo, verdad? Claro, quienes tienen niños ya saben cómo rellenar ese tiempo, ¿verdad? No hay duda, ¿verdad? Con los niños y ya, ni modo, ya no hubo descanso, pero bueno, a veces sí, a veces sí. Pero en nuestro entretenimiento es algo que nos sirve y aquí hay dos formas en que nos puede servir. Nos puede servir en que nos repone, nos recarga la pila, por decirlo así, ¿verdad? Si no es eso, no tiene valor. O sea, si digo, bueno, voy a descansar y al terminar de descansar estoy más cansado que nunca, pues mejor no descanso, ¿verdad? No sirvió para nada. O otra manera es que, bueno, es un ritmo más relajado, no es tan pesado, pero de todos modos, al final de ese tiempo de descanso salgo con algo de provecho. He aprendido algo o he visto las cosas de una nueva perspectiva o algo así, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Me gusta mucho la lectura, pero ahorita tengo un diccionario de trasfondo del Nuevo Testamento para la clase del seminario que estoy enseñando y artículos son bien largos y pesados y a veces leo unos cuantos y digo, ok, ya no puedo más. Bueno, quizás para ese entonces leo algo mucho más tranquilo, ¿verdad? Quizás leo algo de las noticias o algo así. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Bueno, y no siempre, ¿verdad? Tomo otras formas de descanso. A veces uno dice, bueno, ya voy a salir a caminar, ¿verdad? Y eso también puede ser un descanso, pero hay que aprobar lo excelente, que nuestro recreo nos reponga mentalmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Pero si el recreo nos desgasta más, ah, ya no tiene propósito, ¿verdad? Ya hay que cortarlo o ya por lo menos hay que volver a clasificarlo y decir, esto no es recreo, esta es otra forma de trabajo, ¿verdad? Bueno, el discernimiento entra en
toda la vida. No quiero que lo limitemos al entretenimiento, pero es un lugar donde muchas veces la gente dice, bueno, es solamente entretenimiento, no importa. Sí importa. Hay que discernir si honra al Señor o no. Eso es cierto en todo. Segundo, hay que discernir si nos ayuda, si nos repone o no. Yo tuve una compañera de trabajo hace muchos años y su doctor le prohibió completamente que viera cualquier deporte. ¿Por qué? Se estaba recuperando de una cirugía y esta señora, no importaba el deporte, no importaba si conocía a los jugadores o no, podía estar viendo tenis, podría estar viendo un deporte que ni siquiera sabía el nombre del deporte. Se emocionaba tanto que se desgastaba, quedaba peor, retrasaba su recuperación de la cirugía. Entonces su doctor le dijo, nada de deporte, no importa lo que sea el deporte, por más aburrido, ni siquiera puedes ver el golf. Nada, 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 nada de deporte. Bueno, o sea, no es necesario para todos, ¿verdad? Pero en el caso de esta señora, no descansaba con el deporte. Eso no es el caso con muchos, ¿verdad? Muchos ven el deporte y con eso sí se relajan, ¿verdad? Sí se reponen y cuando termina el partido, ok, ya están listos para volver a trabajar o para, bueno, para otra también, ¿verdad? Pero están listos para esforzarse nuevamente. Si el deporte sirve para eso, gracias a Dios por el deporte. Pero si salimos más agobiados, más desgastados, más distraídos, puede ser que no sea el mejor recreo para nosotros, ¿verdad? Como en el caso de mi compañera. Bueno, todos somos distintos, ¿verdad? Y todos tenemos que conocernos a nosotros mismos, pero todos somos responsables de discernir y de decir, ¿esto me ayuda o me desgasta más? Bueno, solamente vimos 2 textos de 6. Adelante, hermana Arlene. Tiene que ver en cómo interpretas la palabra de Dios, porque puede haber dos personas que tengan el mismo conocimiento, pero diferente. Sí. Sí, también entra, hermana, porque es cuestión de comparar, ¿verdad? Es cuestión de considerar el contexto, de comparar pasajes, ¿verdad? Que hablan de lo mismo y también de enfocar todo en su centro, que es el Señor Jesucristo. Y entonces personas pueden ser más o menos diestras en hacer eso, pueden tener más o menos herramientas para hacerlo exhaustivamente, ¿verdad? Y entonces el discernimiento es muy importante para la interpretación bíblica. Es uno de los motivos, ¿verdad?, que no debemos de poner como maestro a un novato, ¿verdad?, a un mero principiante, porque no le ha dado tiempo de desarrollar su base de conocimiento y su práctica o su facultad de discernimiento. Pues me preguntaba, entonces, ¿cómo sabes cuando alguien es maduro? Porque yo he conocido hasta pastores que conocen la Biblia, pero tienen una interpretación. Claro, claro. Sí, claro que sí, hermana. Bueno, el discernimiento entra aquí también, ¿verdad? Y es algo que iba a tocar otro texto que íbamos a ver, ¿verdad? Primero de Juan 4:1. Claro que sí, hermana, claro que sí. Bueno, claro, claro que sí. Vamos a compartir todos los textos. No hay problema. Bueno, entonces, con eso, hermana, hay las características, ¿verdad?, que vienen en la palabra de Dios acerca de cómo debe de ser un anciano, un diácono, ¿verdad? Y uno puede apelar a esas características, pero también en la iglesia tenemos una gran ventaja. Tenemos las 3 formas de unidad. Si alguien interpreta la Biblia de una manera que lo lleve a contradecir las 3 formas de unidad, quiere decir que algo, lo más probable, está mal con su sistema de interpretación, porque estas son interpretaciones que han sido avaladas y aprobadas por gente de alto carácter, de alto discernimiento, y que han sido continuamente puesta a prueba por los últimos 500 años, más o menos, ¿verdad? Y claro, basado en cosas que se han puesto a prueba por todavía más tiempo. Entonces, en la iglesia, ¿verdad? Tenemos esas ventajas que podemos consultar al pastor y a los ancianos, que podemos escudriñar su enseñanza de acuerdo a la escritura
Y cuando es un punto donde dudamos o donde no tenemos conocimiento suficiente nosotros para discernir, pues tenemos el discernimiento colectivo de la iglesia articulada en sus confesiones para apoyarnos, ¿verdad? Para darnos cierta ventaja, cierto adelanto. Porque tengamos en que necesitamos al Espíritu Santo para tener un Claro, claro. puro conocimiento. No. Ujú. Sí, claro, y no es mi intento minimizar el papel del Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice Santiago, si a alguien le hace falta sabiduría, pida de Dios, ¿verdad? Hemos enfatizado otros elementos más porque Hebreos nos llama a esforzarnos, a ejercitarnos en el discernimiento, ¿verdad? Hermano Julio. En este caso, hermano, por ejemplo, ah, en cuanto a alguna situación, ¿verdad? Que involucra pecado, Ujú, eh, si tengo el discernimiento para poder distinguir, principalmente en situaciones que son difíciles de distinguir si es pecado o no, ujú, porque hay otras que son incluso hasta mandamientos. Por ejemplo, la hermana decía acerca de mentir. ujú, Sí, yo creo que es una gran evaluación, ¿verdad? Para determinar si está bien que mienta o no. La palabra de Dios dice que no mienta. ujú. Pero en situaciones en las que bueno, nos pone en una situación difícil de poderlo distinguir, es cuando se necesita mayormente el discernimiento. Sí, es un buen punto, hermano Julio, porque a veces la gente dice, bueno, es que me falta discernimiento, o es que es difícil, y no es difícil, es que no quieren obedecer. Hay cosas que son bien sencillas, ¿verdad? Y nosotros también ahí tenemos que discernir, ¿verdad? Y decir, bueno, estoy sobrecomplicando las cosas para escaparme de lo que es claro en la palabra de Dios, porque eso también sucede, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que son muy sencillas y muy patentes, ¿verdad? Nadie puede leer el Nuevo Testamento y decir, ¿debo de confiar en Cristo o no? Ah, por supuesto que sí, ¿verdad? ¿Debo de obedecer lo que Dios me dice? Claro que sí, no es difícil, ¿verdad? Bueno, hermanos, hemos pasado 5 minutos de la hora, así que yo creo vamos a terminar con oración. Nuestro Dios y Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por lo práctico, lo vigente, que tu palabra siempre es para nosotros. Gracias por el interés de tu pueblo en entender, en querer profundizar, en querer ver ejemplos y aplicaciones de lo que se ha estado diciendo. Y Señor, aunamos nuestros corazones con el apóstol Pablo para pedir que todos nosotros abundemos, que nuestro amor abunde en conocimiento y todo discernimiento para que aprobemos lo que es excelente. Pues lo pedimos en el nombre y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hemos concluido. Muchas gracias. Y me despido de los que nos sintonizaron desde lejos. Compartí todos los versículos en el chat, ¿verdad? Si es que quieren copiarlos antes de desconectar, pero también cualquier duda o pregunta siempre me pueden mandar un mensaje por WhatsApp, ¿verdad? Y con todo gusto del mundo intentaré responder. Bueno, hermanos, nos despedimos por el momento. Dios mediante, nos vemos mañana en el desayuno, si es que pueden. Amén.